amor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en este lugar, en el templo de la IBE, Señor, para como iglesia, como tu pueblo, tu familia, Señor, poder elevar nuestras voces, elevar cánticos, glorificar, alabar tu santo nombre, pero también, Señor, con la expectación de escuchar tu palabra, de escuchar ese mensaje oportuno que tú tienes para nosotros. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu esté obrando en nuestras mentes, Señor, que podamos entender tu palabra, pero que también podamos aplicarla a nuestras vidas. Te pido, Padre Celestial, que tú bendigas a tu iglesia local, así como a tu iglesia, Señor, universal, aquellos hermanos y hermanas que se conectan domingo tras domingo, Señor, para ser edificados mutuamente. Quédate con nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Liana mencionó que es un gozo, es una alegría estar aquí juntos, dice la palabra de Dios, el pueblo de nuestro Señor, unidos para glorificar su santo nombre, ¿verdad? Estar juntos en armonía. Y le doy gracias a Dios también por este pequeño grupo de hermanos que están ya recibiendo las clases de membresía. Comenzamos a las 12 del mediodía y le damos gracias por todos esos hermanos que tienen ese deseo de formar parte de la iglesia local de nuestro Dios, de la IBE. ¿Estamos contentos? ¿Verdad? El Señor está añadiendo más personas a su iglesia local. Le damos gracias a Dios también por los amigos y amigas que se conectan y nos ven a través del Facebook y estamos contentos. Sabemos que el Señor está haciendo su obra no solamente aquí en este lugar, sino también a través de todo el mundo. Le damos gracias a Dios por este hermoso libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Ese es el título de esta serie de estudios y esta tarde vamos a concentrarnos en los versículos que el hermano Ariel ha leído, los versículos 24 al 32. Y el título de esta parte del estudio es La respuesta de Dios frente al rechazo del hombre. La idea es la siguiente: ¿cuál es la respuesta que nuestro Dios da a una persona que constantemente está rechazando el Evangelio? Que constantemente está rechazando la verdad. Eso es lo que vamos a estudiar esta tarde. Y como hemos venido diciendo, todos nosotros anhelamos una nueva oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos tener, cuando miramos atrás nuestro pasado, quisiéramos tener una nueva oportunidad? Amén. Todos, ¿verdad? Todos deseamos y anhelamos tener un nuevo comienzo, una nueva vida. ¿Sabes qué? Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Y ese nuevo comienzo y esa nueva vida solo se logra cuando por fe nos apropiamos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del Evangelio de la gracia, del Evangelio de la justicia de nuestro Señor y Salvador, que el apóstol Pablo nos enseña en este libro, hermoso libro de Romanos. Por si acaso todavía estamos estudiando sobre el tema de la ira santa de nuestro Dios. Yo creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo cuando decimos que cada vez que nos conectamos a cualquier medio de comunicación, casi siempre seremos expuestos a noticias muy desagradables, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Estamos viendo, escuchando acerca de la traición, de la mentira, de la inmoralidad sexual, de la violencia social, de la corrupción, del crimen pasional, del crimen organizado, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa experiencia? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por esto y pasamos.
Mi hermano, no se necesita ser un profeta para decir que este mundo está en problemas. No necesitamos tener una bola de cristal para decir que esta sociedad está en decadencia, ¿verdad? Y aunque es tentador convertir este tema, mi hermano, en un tema político, quiero decirte que los problemas de la sociedad, los problemas de nuestro pueblo, no tienen una base política. La condición en la que viven nuestros pueblos no depende del partido político en poder. Muchas veces aún entramos en conflictos dentro de las mismas familias, ¿verdad? Los problemas de nuestra sociedad, mi hermano, se hallan en un plano más profundo, se hallan en un plano espiritual, de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas veces nos cansamos, discutimos y hasta perdemos inclusive amistades por esto. Pero nos olvidamos que los problemas de nuestros pueblos, de la sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, está en una base espiritual. Este país, por ejemplo, está en problemas porque vivimos en un clima espiritual muy perturbador. Porque vivimos, mis hermanos, lejos de la verdad. Porque vivimos lejos de Dios. Porque vivimos en tinieblas, ¿verdad? Se ha quitado a Dios de las escuelas. Y en reemplazo de este Dios todopoderoso, 3 veces santo, hemos puesto los pensamientos y las ideas de este hombre, ¿verdad? Por lo tanto, mi hermano, ya que estamos viviendo en un grado de pecado sin precedentes en tantas áreas de la vida, es natural que tú y yo nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Será posible que Dios ha abandonado al hombre de hoy? ¿Será posible? ¿Te he puesto a pensar? Cuando vemos todos estos problemas sociales, mi hermano, yo creo que la respuesta a esta pregunta es la clave para comprender lo que está sucediendo en nuestros pueblos, en nuestra sociedad. Alguien escribió lo siguiente: solo hay una explicación a la crisis mundial actual. ¿Y sabes cuál es esa explicación? Que nuestros pueblos, que esta sociedad está bajo la ira de Dios. Nuestros pueblos, mis hermanos, están bajo la ira santa de este Dios, 3 veces santo. Ya no disfrutamos del privilegio de la protección de Dios. Dios ha entregado, mi hermano, a esta generación a su pecado, los ha entregado a sus pensamientos, a sus imaginaciones y deseos viles. Lo ha entregado, mi hermano, a este hombre actual, a su idolatría. Hemos venido hablando acerca de la ira santa de nuestro Dios y hemos considerado la ira santa de Él cuando Él envía cierta disciplina, cierto castigo, ¿verdad? Hemos hablado de la ira santa de nuestro Dios en la eternidad, donde el hombre sin Cristo, sin el Evangelio de nuestro Señor, recibirá el castigo eterno. Pero ¿sabes qué? Hay otra clase de la ira de nuestro Dios. Y esa otra clase de la ira de nuestro Dios es precisamente lo que hemos hablado, mi hermano. Dios en su amor y en su misericordia, Él previene al mismo hombre degradarse a sí mismo. Hay una protección, mi hermano, natural que Dios, a pesar de que el hombre no le está reconociendo como Dios, lo detiene para que no continúe en su pecado. Pero ¿sabes qué? Cuando el hombre continúa pecando, a pesar del mensaje y de la advertencia de nuestro Dios, esa protección espiritual es retirada. Y Dios nos dice que lo abandona al hombre, a su pecado, a sus pensamientos, a sus imaginaciones, a sus pasiones, mi hermano, a su idolatría. En este pasaje el apóstol Pablo
Él expone las terribles consecuencias de un hombre que rechaza una y otra vez el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que pone a un lado la verdad de nuestro Dios, que pone a un lado a este Dios que ha creado los cielos y la tierra y en su lugar coloca sus propios ídolos, ¿verdad? Me gustaría, mis hermanos, que pusiéramos atención a una frase que aquí el apóstol Pablo la repite 3 veces, y esa frase es la siguiente: Dios también los entregó, Dios también lo abandonó. Y está en los versículos 24, 26 y 28. Yo quisiera que a medida que sigamos con la predicación, pongas atención a esta frase. Dios también los abandonó, Dios los entregó. Y esta frase, mi hermano, nos dice que hay un límite para la paciencia de nuestro Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de esta gran presa, ¿verdad? Que Dios en su amor y su misericordia, mi hermano, está ahí, conteniendo, acumulando nuestros pecados, tu pecado, ¿verdad? Pacientemente. Al estudiar estos versos, veremos que cuando el hombre elige abandonar a Dios, mi hermano, Dios también abandonará al hombre, como decimos, a su suerte. La protección divina es retirada del ser humano. El castigo, la ira, la respuesta de Dios sobre este hombre, mi hermano, es que simplemente Dios lo abandona a sus deseos, a sus pasiones, a sus imaginaciones, a sus pensamientos. Mi hermano, yo estoy más que convencido que este es el juicio más severo que pueda existir. Imagínense usted, cuando te acercas y tu padre te dice, ¿sabes qué? Haz lo que tú quieres. He venido hablando contigo, te he venido aconsejando, día a día, pero ¿sabes qué? Tú no estás escuchando. Así que, mi hijito, la puerta está abierta, ¿verdad? Yo creo que eso, mi hermano, es el juicio más severo que todo ser humano pueda experimentar. Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo vivió en medio de una sociedad con las mismas y quizás peores condiciones políticas, religiosas y económicas que las nuestras, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes del Imperio Romano? La corrupción que había en esos tiempos, lo mismo. Y frente a esa situación, mira lo que el apóstol Pablo dice. Él declara y dice, Dios los abandonó, Dios los entregó. Quiero que esta noche o esta tarde podamos, mis hermanos, tener unos segundos y meditar en la severidad de esta declaración. Dios entregó, Dios abandonó al hombre a su suerte. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de presenciar un entierro? Yo recuerdo que muy pequeño, ahí en el pueblo donde nací, crecí, se enterraba en el suelo. Y aún recuerdo, hermano, este momento desgarrador que se vivía. Había un hoyo grande, gigante ahí, el ataúd descendía. Y mientras el ataúd se depositaba al fondo de esta fosa, se sentían, ¿verdad?, los terrones, las piedras que caían, que estaban sellando, y al mismo tiempo el grito desgarrador de los seres amados que esta persona dejaba, ¿verdad? ¿Cuántos han experimentado eso? Mi hermano, yo creo que esta frase, Dios los abandonó, Dios los entregó, suena de la misma manera
como esos terrones de tierra que caen sobre esta tumba. Hay un sonido de fin. Hay un juicio y una muerte, mi hermano, en estas frases. Dios entregó. Dios abandonó al hombre. Así que yo estoy más que convencido que nuestra pregunta de hoy debe de ser, ¿será que Dios realmente ha abandonado a esta generación que estamos viviendo? ¿Será? ¿Será que Dios ha abandonado? ¿Será que la razón por qué estamos viendo lo que estamos viendo, por qué la sociedad está tan perversa? ¿Será? La razón detrás de esto será porque Dios ha abandonado a esta generación. ¿Te has puesto a pensar? Y esta tarde, mis hermanos, el apóstol Pablo en estos versículos que hemos leído, él nos va a dar 3 principios espirituales que nos van a ayudar a poder contestar esta pregunta. Y el primer principio espiritual es el siguiente. Cuando Dios abandona al hombre, dice, lo entrega al dominio de sus deseos. El versículo 24 dice lo siguiente. Entonces Dios, dice, los abandonó, los entregó. Es el primer abandono, la primera frase. Para que hicieran, dice, todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Y como resultado, dice, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Mira cómo cae el hombre. Cambiaron la verdad acerca de Dios. Dios dice que se dio a conocer en su naturaleza y ahora a través de su palabra, la Biblia, y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cambiaron, dice, la verdad acerca de Dios por una mentira, por Satanás, por sus propios pensamientos, por sus propias imaginaciones, por su idolatría, por sus filosofías, corrientes humanas. Y así rindieron, dice, culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, la palabra cosa vergonzosa indica inmundicia moral y espiritual. Nos habla, mi hermano, de un comportamiento, de una conducta degradante, de una conducta inmoral, de un estilo de vida que trae deshonra, imagínense ustedes, trae deshonra y vergüenza al mismo cuerpo del hombre. Y el apóstol nos dice que todo esto sucede en los deseos de sus corazones. En otras palabras, esto indica que estas cosas son los pensamientos y deseos del mismo hombre, mi hermano. El hombre buscando esto. Y el hombre no solo ha caído en la trampa de la inmoralidad, no solamente ha caído en la trampa de lo vergonzoso, sino que también ha continuado buscando en ella hasta lograr, dice, lograr buscar lo que está anhelando. Muchos hablan del progreso y de los conocimientos del ser humano. Yo estoy más que convencido, mi hermano, que el más grande descubrimiento que el hombre ha hecho es precisamente ir detrás de sus pasiones. Yo no sé si ustedes están captando la idea, ¿verdad? El hombre, guiado por sus propios deseos de su corazón, cae en esta trampa, pero no queda ahí, sino que continúa perfeccionando cada día su maldad, degradándose y degradándose. Ahora, por supuesto, mis hermanos, Dios ha puesto en todos nosotros ciertos deseos básicos y le damos gracias a Dios, porque Dios es un Dios sabio, ¿verdad? Estos deseos nos fueron dados para nuestro bien, para suplir nuestras necesidades elementales. Nada de lo que Dios, mis hermanos, ha creado dentro del hombre es en sí mismo mal, no es así.
Pero ¿sabes qué? Estos deseos ahora han llegado a gobernar. Estos deseos han llegado a dominar, dice, al hombre, han llevado al hombre a su ruina. Dios, mi hermano, no puso estos deseos en el corazón del hombre para que fueran el centro de la vida del hombre. No fue la intención. Por lo tanto, escúcheme bien, un resultado de que Dios ha abandonado al hombre es que estos deseos llegan a dominar, llegan a gobernar su vida. En otras palabras, el hombre se convierte, mi hermano, en un esclavo de sus propios deseos, de su propio pecado. Un esclavo. Y un hombre, mi hermano, puede estar dominado por el deseo de comer, por ejemplo. Es un deseo bueno puesto por Dios. Pero cuando este deseo domina y gobierna al hombre, se convierte en un pecado, en un exceso que se llama la gula, ¿verdad? Un hombre puede ser dominado por el deseo del alcohol y de las drogas. Un hombre puede ser dominado y gobernado, mi hermano, por el deseo del sexo, el deseo de popularidad y de posición. ¿Cuántos hombres, mi hermano, hacen cualquier tipo de artimañas y de cosas para poder lograr un lugar dentro de cualquier grupo donde se desarrolla aún en la sociedad? ¿Verdad? ¿Han visto eso? ¿Han visto eso? Un hombre puede estar dominado, mi hermano, por el deseo del dinero, de la riqueza, de las posesiones. Estos deseos se convierten en los dueños de sus vidas. En otras palabras, la idea es la misma. Estos deseos, que Dios los creó en un inicio para nuestro bien, se convierten en nuestros ídolos, ¿verdad? En nuestros ídolos. En eso se convierte. Se cuenta, mi hermano, que hace tiempo, unas 4 décadas atrás, 4 iglesias aquí de los Estados Unidos, en este lugar, 4 iglesias muy influentes, unas iglesias muy conocidas, iglesias cristianas. Ellas se reunieron para anunciar, dicen ellos, una nueva perspectiva acerca del sexo fuera del matrimonio. Estas iglesias se presentaban y decían lo siguiente, que ellos habían llegado a la conclusión, después, según ellos, de un análisis cuidadoso, de un estudio minucioso, tratando de interpretar la Biblia ya a una nueva generación, como siempre se nos vende esto, que el mandamiento no cometerás adulterio realmente no era un mandamiento, no significaba un mandamiento, sino que más bien era como una sugerencia, tal vez, como que quizás. Y decían que el sexo estaba destinado para ser, dice, disfrutado por 2 amantes que pudieran tener una relación, dice, significativa. Y además, agregaron ellos diciendo que esto liberaría al hombre de esta esclavitud del sexo. Fíjese cómo es el hombre, aún dentro de la iglesia, tratando de cambiar la verdad de nuestro Dios en lugar de recibir la verdad. Y nosotros, mis hermanos, sabemos lo que ha pasado después de esto, ¿verdad? 40 años después de esto que se dio aquí en este país, estamos sufriendo, mis hermanos, una epidemia de un número creciente de enfermedades de transmisión sexual con consecuencias devastadoras. El cáncer del cuello uterino se ha disparado en las mujeres jóvenes a tasas, a porcentajes, mis hermanos, sin precedentes. Millones y millones de niñas menores de 17 años, escúchenme bien, están teniendo bebés cada año y casi 2 millones de estas niñas están abortando en lugar de dar a luz. Y la familia, mi hermano, ha resultado profundamente herida. La sociedad, a tal punto que la restauración parece cada día más lejana, que nunca en la historia, mi hermano, de esta nación se ha visto. El hombre está siendo dominado,
El hombre, mi hermano, está siendo gobernado por sus propios deseos. Así que nos equivocamos, mis hermanos, cuando pensamos que es la misericordia o la bondad de Dios lo que permite que el hombre continúe en su vida de pecado. En realidad, escúcheme bien, es su ira la que permite que el hombre siga destruyéndose en el pecado. Eso es lo que estamos mirando, ¿verdad? Y el segundo principio espiritual, mi hermano, que el apóstol Pablo nos da y que nos va a ayudar para poder responder esta pregunta: ¿será posible que Dios haya abandonado a esta generación, al hombre de nuestros días? Es la siguiente: cuando Dios abandona al hombre, dice, lo entrega a la corrupción sexual. ¿Cuántos de nosotros vemos esto a cada día? ¿Verdad? La corrupción sexual. Mira lo que dicen los versículos 26 y 27. Por esta razón, dice, Dios nuevamente el segundo, abandonó. Dios los abandonó, los entregó, dice, a sus pasiones, dice, vergonzosas, dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales. Y en cambio, dice, dieron rienda suelta al sexo unas con otras, mujeres. El 27, ahora los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí, dice, el castigo que merecían. Así que escúchenme bien, los miembros de este movimiento LGTB, escúchenme bien. La palabra de Dios nos dice que dejaron la forma normal, natural. No es natural lo que ustedes están proponiendo. No es divino. No es la creación que nuestro Dios nos dio. ¿Verdad? Nos dice que Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Y pasiones degradantes, deshonestas, impúdicas, describen, mis hermanos, afectos y deseos o pasiones que hacen, una vez más, que las personas degraden, escúchenme bien, degraden o se deshonren a sí mismas. Eso es lo que estos grupos están proponiendo. No es nada nuevo, mi hermano. La cultura romana estaba familiarizada con lo que el apóstol Pablo nos está escribiendo, mis hermanos, aquí. Este tipo de perversiones sexuales se practicaron y se aceptaron ampliamente en aquellos días, cuando el apóstol Pablo estaba viviendo. Así que, escúchenme, miembros del LGTB, esto no es nada nuevo, ¿verdad? Esto es tan viejo como el hombre mismo, porque el problema está en el corazón del hombre. Según el apóstol Pablo, tal práctica indicaba que la sociedad, mi hermano, estaba bajo el juicio de Dios. Cuando llegué a este lugar del mensaje, estaba reflexionando acerca de este grupo y la manera como ellos tratan de introducir sus ideas, sus pensamientos, sus doctrinas, ¿verdad? Y una de las cosas que ellos mencionan siempre, o he escuchado de algunas personas, es que si tú dejas que el hombre exprese su tendencia sexual, no va a encontrar a otra persona que van a poder vivir, ¿no?, una relación más estable, dicen ellos. Pero escúchame bien, mira lo que las estadísticas nos mencionan. La práctica homosexual, mi hermano, es verdaderamente una abominación en nuestra cultura actual. Las estadísticas nos dicen que en promedio, dice, el 43% de los homosexuales dicen que han tenido, escuchen, esto es algo, hermano, que es verdad, esto es un censo.
Es un estudio, dice el 43% de los homosexuales dicen que han tenido 500 o más parejas sexuales en su vida. Imagínense ustedes. Y solo el 1% de los homosexuales dicen que han tenido 4 o menos parejas sexuales en su vida. El Señor, nuestro Dios, abandonó, entregó esa protección divina basado en su amor y en su misericordia y en su paciencia de nuestro Dios. Ha sido retirada. Dios ha abierto la puerta y ha dejado que el hombre, que la mujer siga detrás de sus pasiones, de sus pecados, de sus pensamientos, de sus imaginaciones. Mis hermanos, si bien muchas iglesias de nuestros días están adoptando la perversión sexual en lugar de condenarla, le damos gracias a Dios que todavía tenemos su palabra, ¿verdad? Y que aquí en este lugar lo que enseñamos, lo que seguimos, no son filosofías ni doctrinas de hombre, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y estamos aquí no para agradar al hombre, sino para servir y agradar a nuestro Dios, ¿verdad? Amén. Amén. Si bien muchas iglesias de nuestros días están adoptando esta perversión, mi hermano, Dios dice, escúchame bien, esto me aterró, esta parte. Dios ha abandonado a muchas iglesias, justamente por seguir estas prácticas. Dios ha abandonado. Y Dios, mi hermano, puede abandonar a su iglesia, no solamente por estos pecados, sino por otras cosas más. Por la apatía, por la indiferencia, porque hemos crecido, ya estamos gorditos, ya estamos gozando del confort de las cosas, ¿verdad? Y esto también me hizo reflexionar. La idolatría y la inmoralidad, mi hermano, son los frutos amargos de rechazar la revelación de nuestro Dios. Así que nos equivocamos cuando pensamos que es la misericordia o la bondad de Dios lo que permite que el hombre continúe en su vida de pecado. En realidad, es su ira que permite que el hombre siga destruyéndose una y una y una vez más con el pecado. Pero ¿sabes qué? Hay varios principios aquí muy importantes que quisiera compartir también con ustedes. La Escritura, la palabra de Dios es muy clara con respecto a nuestras prácticas sexuales. Escúcheme bien. Cualquier otra cosa que no sea la intimidad entre un esposo, y cuando digo un esposo, estoy hablando de un hombre, y su esposa, y cuando digo una esposa, estoy hablando de una mujer. Cualquier otra cosa fuera de esto, mi hermano, esto no proviene de Dios. Esto es pecado. Esto es vergonzoso. Esto es pecaminoso, ¿verdad? Y he tenido que tener mucho cuidado cuando he dicho, el esposo es un hombre, porque ahora, hasta uno se encuentra sorprendido cuando escucha, hey, Julio, te presento a mi esposo, y el esposo es una mujer, ¿verdad? Así que he tenido que tener mucho cuidado en mencionar esto. Mis hermanos, si bien es cierto que debemos de hablar en contra de estas prácticas inmorales, también nuestra respuesta a todas estas personas que viven en pecados, y esto es un llamado a la iglesia, cualquiera que sea el pecado, nuestra actitud, mi hermano, debe ser siempre, escúcheme bien, de tender puentes, de ganar a estas personas, ¿verdad? De salvarlas a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa entrevista, ese encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con esta mujer de Samaria? ¿Verdad? Pues esa es la misma actitud que nosotros somos llamados a tener.
Hemos comenzado este estudio diciendo que Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero odia el pecado. Y le damos gracias a Dios, porque su palabra dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió, nos lavó, perdonó nuestro pecado, nuestro pasado vergonzoso, nuestro pasado denigrante. Y amigo y amiga, tú que estás aquí o que nos estás mirando, si tú estás pasando, si tú estás viviendo este tipo de pecado, quiero decirte, mi amigo, mi amiga, que Dios te ama. Y te ama a tal punto que Él entregó lo más precioso de Él a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es el deseo de mi corazón que tú puedas recibir salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, que tú puedas tener un nuevo comienzo, una nueva vida, una nueva oportunidad. Debemos, mis hermanos, tener mucho cuidado de no aplicar nosotros la ira de Dios a las personas. Hay que tener mucho cuidado. Muchas veces ciertos pecados que son más desagradables, como los primeros que hemos mencionado, como que no nos afectan, o quizás no son muy tentadores para nosotros, ¿verdad? Pero déjame decirte, no podemos decir Dios los entregó, pero a mí no. Hay que tener mucho cuidado. Todos somos pecadores con la misma necesidad de perdón, ¿verdad? Quiero decirte que algo grande que encontré, una hermanita creo que lo puso también en el Facebook, que Dios ama a aquella persona que reconoce que es un pecador, pero Dios detesta a aquella persona que dice que tiene necesidad de Él, ¿verdad? Así es. Y le doy gracias a Dios que todos los que estamos aquí en este lugar, a través del ministerio del Espíritu Santo, Dios nos dio la oportunidad de poder entender nuestra necesidad, nuestra condición y la necesidad de este Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Somos hijos de Dios, pecadores, sí, pero perdonados por su sangre, ¿verdad? Amén. Amén. Pero hay un tercer principio espiritual, mi hermano, que el apóstol Pablo nos va a mencionar y que nos va a ayudar a contestar esta pregunta que nos hicimos. ¿Será posible que Dios haya abandonado al hombre, a la generación en la cual nosotros estamos viviendo? Y este principio espiritual es el siguiente. Cuando Dios abandona al hombre, mi hermano, dice, lo entrega a la corrupción de sus pensamientos. Mira lo que dice el versículo 28 al 32. Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, por pensar que era una tontería aceptar la revelación de nuestro Padre Celestial, dice. Y aquí está el tercer, los abandonó, dice, Él, Dios, los abandonó, los entregó, dice, a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, escúcheme bien, avaricia, odio, envidia, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes. A veces me gustaría, hermano, entender que tenemos que crecer en nuestra educación, ¿verdad? Yo lo tomo muchas veces de esa manera, pero es muy triste a veces cuando las personas nos referimos a otras personas sin tener una educación básica, ¿verdad? Y lo que estamos demostrando solamente es insolencia, lo que dice aquí. Insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios, inventan nuevas formas de pecar. Eso es lo que estaba diciendo.
Si una cosa, hermano, el hombre se ha perfeccionado en estos tiempos, es precisamente se ha perfeccionado en su pecar, ha inventado, dice, nuevas formas de pecar. Y desobedecen, dice, a sus padres, jovencitos, jovencitas, niños. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas que hemos mencionado, dice, merecen, dice, morir. Pero ellos al igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dice que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos, igual, no les interesa. Ellos saben, ellos tienen conocimiento del juicio de Dios. They don't care. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo le doy gracias a Dios, mi hermano. Yo no sé tú cómo responderás esta tarde, pero yo le doy gracias a Dios que Él ha tenido compasión, que su Espíritu Santo me dio a entender mi condición y mi necesidad de buscar salvación. Amén. Es el deseo de mi corazón, que todos nosotros, hermano, ninguno de nosotros, yo creo que pasa esta lista, ninguno de nosotros. A veces estamos preguntando, ¿quién quiere darle gracias a Dios? Pues vamos a darle gracias a Dios por todo esto, amén, por su misericordia, por el perdón, amén, de nuestro pecado, ¿verdad? De nuestro pasado. ¿Qué sería de nosotros, hermanos, si el Señor no nos hubiera revelado su evangelio a través de su Espíritu Santo? ¿Qué sería de nosotros? Imagínate tú. Si es tan doloroso ser abandonado por el Padre terrenal, ¿cuánto más, mi hermano, es sentirse abandonado por este Padre celestial, este Padre bueno y misericordioso? Mi hermano, el sentido del versículo 28 es que los hombres han puesto a prueba, fíjense, miren la osadía del hombre, han puesto a prueba a Dios y lo han juzgado. Y el resultado de este juicio es que es alguien que no encajaba en su manera de pensar, en su manera de vivir. Para ellos Dios era una tontería, o es una tontería para muchos hoy en día. Dios es solo para ignorantes. Dios es solo para débiles mentales, ¿verdad? Para la gente pobre, la gente necesitada o de una categoría muy baja. Vieron a Dios, contemplaron su santidad, entendieron sus mandamientos y lo compararon, mi hermano, al lado de sus filosofías y doctrinas humanas, al estilo de vida que dictaba su corazón. Y como producto de este juicio dice que lo rechazaron. No valía la pena conservar a Dios en sus vidas. No consideraron, mi hermano, a Dios digno de retenerlo en sus vidas. Dios llegó a ser un estorbo para ellos, ¿verdad? Eso es lo que vemos en la actualidad. Y en respuesta a este rechazo, nos dice el apóstol Pablo, Dios los entregó, dice, a sus tontos razonamientos, a sus locuras, a una mente, dice, degradada, reprobada. Literalmente lo que estamos viendo aquí, mi hermano, es lo siguiente. El hombre rechazó a Dios. Por lo tanto, Dios también rechazó, abandonó al hombre. Este abandono, mi hermano, este rechazo, da como resultado una vida de corrupción, estos pecados, este estilo de vida que hemos leído, para que hicieran, dice, todas las cosas vergonzosas que deseaban su corazón. Por considerarse el hombre superior y más sabio que Dios, nos dice el apóstol Pablo, Dios les permitió, mi hermano, convertirse en esclavos de sus mentes degeneradas y realizar estos actos que realmente no vale la pena nombrarlos, ¿verdad? Vergonzosos. Pero ahora, mi hermano, es importante entender
que la razón que estas cosas se convirtieron en parte de la vida del hombre. Escúcheme bien, no fue un error moral, como muchos piensan. Problema de la sociedad, ¿verdad? Las circunstancias. No fue así, sino fue el resultado de una mente reprobada. Practicaron el mal, mi hermano, porque pensaron el mal. El hombre practica el mal porque piensa en el mal. Hicieron estas cosas porque pensaron que era lo correcto. Y la profundidad de su error se puede ver, mi hermano, en este último versículo, cuando dice lo siguiente. Dice, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, se emocionan, incitan a otros a que también las hagan. Es increíble. Hace poquito estuve mirando la televisión y encontré un documental en Perú. Y en este documental me llamó la atención porque estaban presentando cómo es que estos inmates, estos prisioneros, viven en esta cárcel de máxima seguridad en Perú, en las alturas, más o menos como a 5.000, entre 5.000 y 6.000 metros sobre el nivel del mar. Y en Perú, mi hermano, es un país en desarrollo, ahí no hay sistema de calefacción, ¿verdad? Prácticamente a esta gente, ya me imagino ustedes qué tipo de gente va a ese lugar, ¿verdad? Lo peor de lo peor. Prácticamente los llevan a ese lugar a que mueran de frío, básicamente. Pero lo que me llamó la atención, mi hermano, fue en este documental, es que llegaron a diferentes celdas y presentaron ahí a un prisionero, a un prisionero. Y este sonriendo, una sonrisa burlona, ¿no? Sarcástica, les dice a los guardias y a los medios de comunicación que habían llegado, les dice, pasen a mi chalet, y se sonríe sarcásticamente. Imagínense, no había un cambio. Este hombre, mi hermano, sirve como un claro ejemplo. Me hizo pensar de aquellos que conocen el justo juicio y decreto de Dios, de aquellos que practican tales cosas merecen morir, pero sin embargo continúan en su pecado, no les interesa el juicio de Dios, ¿verdad? Y siguen cada día más y más perfeccionándose en su vida de pecado, manifestando, evidenciando, mi hermano, que Dios ha abandonado, ha entregado al hombre a su pecado. Así que nos equivocamos cuando pensamos que es la misericordia o la bondad de Dios lo que permite que el hombre continúe en su vida de pecado. En realidad, es su ira la que permite que el hombre siga destruyéndose día a día en su pecado. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, la iglesia examinando nuestros corazones, reflexionando en este mensaje que el Señor ha tenido para nosotros esta tarde. Yo creo, mi hermano, que ahora estamos listos para contestar esa pregunta que nos hicimos al inicio, ¿verdad? ¿Será que Dios ha abandonado al hombre, a esta generación, a nuestros pueblos? Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, yo creo que todos nosotros debemos de examinar nuestro propio corazón, ¿verdad? Nuestras propias vidas y determinar nuestra propia respuesta al llamado de nuestro Dios. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestra misión?
estamos sirviendo, estamos viviendo, estamos cumpliendo esta gran comisión que Él nos dejó. Cada uno de nosotros, y yo me incluyo, debemos de responder con un conocimiento sincero de nuestro pecado personal ante Dios. Examina, mi hermano, tu corazón. Mira lo más profundo de él. Tenemos que ser sinceros, honestos, delante de Dios. Este no es un momento para señalar con el dedo a los demás, no es así. Esto es entre tú y tu Dios, entre tú y tu Salvador. Esa parte de nosotros que nos aferra al oído, al orgullo y a la justicia propia, tenemos que colocarla a un lado. Eso debe de morir en la cruz de nuestro Señor Jesús. Nuestro llamado como iglesia, mi hermano, es honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir, proclamar el Evangelio de la gracia de nuestro Dios. Hicimos una pregunta también durante el mensaje. ¿Será que Dios ha abandonado también a esta iglesia? Es el deseo de mi corazón, que no sea así. Pero ¿sabes qué? En el libro de Revelaciones, en el capítulo 2, hay una iglesia, la iglesia de Éfeso, donde se nos habla de que esta iglesia había perdido, dice, su primer amor. Ese deseo y esa pasión por servir y vivir para su Señor había desaparecido. Examina, mi hermano, tu corazón. Yo te invito esta tarde, si Dios está hablando contigo, levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy. Levanta tu mano. Quiero servirte, quiero vivir para ti. Amén. Quiero experimentar ese primer amor. Quiero experimentar ese gozo de vivir para ti. Perdóname, Señor, me he extraviado. He estado con un pie en el mundo, con otro pie aquí. Quiero consagrar mi vida a ti. Levanta tu mano, mi hermano. En Revelaciones nos dice que si la iglesia no se arrepiente, Él vendrá y quitará, dice, el candelero de en medio de ella. En otras palabras, el testimonio de esa iglesia. Yo creo que todos queremos servir a nuestro Dios, ¿verdad? ¿Por qué no levantas tu mano, mi hermano, y dile: Señor Dios, aquí estoy. Quiero consagrar mi vida. Quiero vivir para ti. Y para ti, mi amigo, la buena noticia hoy es que a pesar de ser pecadores, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, murió por ti. El Evangelio de Dios nos dice que no es demasiado tarde para ti, mi amigo, tú que no conoces al Señor Jesús como Salvador. Dios está listo y quiere rescatarte de tu pecado, de tu vana manera de vivir. Él quiere darte un nuevo comienzo, Él quiere darte una nueva vida. Él quiere darte, mi amigo, mi amiga, una nueva oportunidad, un nuevo corazón. Él quiere darte su justicia. Él quiere darte un propósito y un propósito eterno, que tú puedas glorificar a Dios, a este Dios sabio, santo, bueno y justo. Todo lo que tienes que hacer es simplemente, por fe, reconocer tu condición, reconocer tu pecado y reconocer que solo Jesús puede perdonar tus pecados y darte vida y vida eterna. Levanta tu mano, mi amigo. Levanta tu mano. Levanta tu mano si quieres tú entregar tu vida
Y aquel amigo y amiga que nos ve a través de la pantalla, ahí donde estás, si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, entrega tu vida ahí. Ora y dile: Señor, perdóname. Quiero recibir tu perdón. Quiero recibir esa vida eterna. Quiero tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Y yo estoy más que seguro que el Señor está obrando en medio de nuestra iglesia, aquí en la IBE. Y yo siempre les digo, el Señor nos tiene preparado grandes cosas. Y es nuestro deber y deseo de seguir adelante, fieles, confiando siempre en nuestro Dios. El enemigo existe, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Amén. Y en esa fe y en esa confianza nos movemos.